primer lugar, bueno, me presento, soy Rubén, el presidente de la Asociación de Actuarios de la Carlos III, y hoy estamos aquí para hacer un evento que la verdad que tiene muy buena pinta, de gestión de activos. Tenemos las dos patas, la gestión activa y la gestión pasiva, gracias a Unai y a Iván, que nos darán un poco más de luz sobre este asunto, y moderarán Pedro Serrano y Luquein Serra, y bueno, espero que sea bastante provechoso para todos nosotros. En primer lugar, vamos a dar unos pequeños ápices de la Asociación de Actuarios, quiénes somos, qué hemos hecho y qué queremos lograr, y luego daremos paso al debate. En primer lugar, somos una asociación muy joven, nacimos hace apenas 2 años y medio, y el fin con el que nos iniciamos en esto fue, bueno, primero vimos que había un pequeño gap entre universidades e industria y no había muchas asociaciones de actuarios, y ahí podríamos sacar bastante provecho. Queríamos promover un poco también la profesión actuarial y hacer eventos y jornadas que acercaran un poco a los alumnos de la universidad con los profesionales del sector. Desde que nos constituimos somos más de 300 socios y la verdad que hemos hecho muchas cosas. ¿Qué cuesta ser socio de la asociación? Pues nada, es absolutamente gratis. Y vale. Requisitos para estar en la asociación, es muy fácil. Como somos Asociación de Actuarios de la Carlos III, lo único que pedimos es ser alumno del máster de actuariales aquí en la Carlos III, o ser alumno, es decir, antiguo alumno que haya cursado tanto el máster como la licenciatura de actuariales en la Carlos III. Hay dos formas de hacerse socio, uno es a través de nuestra web, se rellena un pequeño formulario que tenéis ahí a la derecha, y otro es en el grupo que tenemos de LinkedIn, Asociación de Actuarios UC3M. Bueno, como ya he dicho, somos una red con más de 350 actuarios, hemos hecho ya varias jornadas, intentamos hacer 1 o 2 al año. Permite crear un valor añadido tanto al máster como a los alumnos del máster, y también nos llegan diferentes ofertas laborales de distintas empresas para los socios que colgamos en el grupo que tenemos cerrado de LinkedIn. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Pues la verdad que en tan poco tiempo estamos orgullosos de haber conseguido algunas cosas importantes. Una de ellas es que gracias a la asociación el máster de actuariales pertenece a la SOA Eucalips, que es una lista de las universidades que están certificadas por el SOA. Esto conlleva una serie de ventajas que hay detalles. Tampoco me quiero meter mucho en detalle para no llevar mucho tiempo, pero bueno, pertenecer a la lista con las principales universidades, becas de 3 exámenes, financiación para jornadas actuariales. También hemos conseguido que las diferentes jornadas del máster, y gracias al Instituto Actuario, que agradecemos hoy la presencia aquí de Javier, estén certificadas con horas de CPD, para la profesión, para la formación continua del actuario. Tenéis más información tanto en nuestro LinkedIn como en el Instituto Actuario. La verdad que eso también es un hito importante de la asociación, y agradecemos que siempre que hemos ha hecho alguna propuesta al instituto siempre nos han aceptado, por eso es digno de agradecer. Hemos hecho también varios eventos de Machine Learning. El año pasado hicimos una de Analytics y el paradigma del actuario. Hemos hecho también seminario de FIRS 17 y la jornada que estamos haciendo hoy. Vamos a lanzar, pues, como vengo diciendo, diferentes jornadas, tanto de FinTech, InsurTech, IFRS, Solvencia, Machine Learning, Blockchain, como muchos me conocéis, estoy un poco friki de eso. Y tenemos a largo plazo también pensado a ver cómo podemos dar diferentes becas o bueno, empleo que ya estamos haciendo. Simplemente, y sin dilatarme más, os animo a todos aquellos que quieran pertenecer a nosotros con esta frase. También soy muy de frase, que juntarse es un comienzo, que lo hicimos hace 2 años, seguir juntos es un progreso, que es lo que estamos haciendo ahora, y trabajar juntos es un éxito. Así que os animo a todos a que os juntéis con nosotros y podamos llegar más lejos de lo que estamos haciéndolo ya. Y bueno, ahí tenéis el contacto tanto de LinkedIn, de web o mail, así que sois bienvenidos todos vosotros. Y poco más. Simplemente quería agradecer a todos vosotros que habéis llenado el salón, y que agradecemos muchísimo que haya 120 personas aquí.
a las diferentes empresas, que, bueno, tanto Mapfre como EY está ahí, Indexa, Magallanes, que no solamente está Iván y está Unai, sino que hay varios miembros de su empresa. A mi empresa, Miniman, que además patrocina el evento y se agradece, que luego tendremos un cóctel muy rico al finalizar. Y bueno, a gente de la universidad y del IBEX 35, de BME y bueno, a todos vosotros. No quiero que se me olvide nadie, pero seguro que luego alguien me dirá, ¿se me ha olvidado? Así que nada, muchas gracias y os dejo disfrutar con ellos. Vale, ¿sí? ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y bienvenidos a la Universidad Carlos III. Verdaderamente es un placer poder acoger una charla que despierta tanto interés y que, bueno, y que está ahora mismo en cualquier periódico o medio de comunicación especializado. Y no solo la charla, sino el nivel de los ponentes que tenemos hoy en día, porque son dos de las figuras más relevantes que hay en las diferentes filosofías de inversión que vamos a tratar de ver durante hoy. Tengo 3 agradecimientos. El primero a la Asociación de Actuarios por dejarme moderar este debate conjuntamente con Luca Inserra. Luca, muchos lo conocéis, es una figura muy destacada dentro del sector actuarial. Es el director principal de Milliman España y Portugal en los últimos 10 años, es fellow del Instituto de Actuarios de Australia, tiene la licenciatura con premio extraordinario de la economía de la Universidad de Melbourne y, bueno, atesora más de 20 años de experiencia en el sector asegurador, en consultoría, en diferentes países. Y es experto, pues, bueno, aquí tengo la lista: fusiones, adquisiciones, valoración económica, desarrollo de productos. La verdad que muchas gracias, Luca, también por aceptar venir aquí. La idea de la charla es compartir tanto la visión académica, en la que, bueno, la represento yo, como el papel del mercado, de la industria y especialmente la del seguro por el tipo de asociación. Primer agradecimiento es la asociación, el segundo, por supuesto, Luca, y el tercero y más importante, sobre todo, a nuestros ponentes. La verdad que os agradecemos sinceramente que habéis hecho un hueco en vuestras terribles agendas, porque no me lo quiero imaginar, y que vengáis aquí, pues, a someteros al escrutinio tanto del público como mío y de Luca para estas preguntas. Bueno, para los que no conocéis a Iván o a Unai, hemos preparado una pequeña biografía y lo que vamos a hacer después es que ellos mismos van a presentar sus propias gestoras, porque yo creo que mejor que vosotros no lo va a hacer nadie. Obviamente hemos pedido poco tiempo para hacer esto, porque yo creo que el grueso de la conversación es lo que tiene más interés para todos vosotros. Y bien, vamos a hacer una serie de preguntas. La charla está estructurada en 2 partes, una parte más financiera, otra parte más de finanzas para seguros. Intervendremos tanto Luca como yo. Y al final de la charla, por supuesto, hay un turno de preguntas para todo aquel que esté interesado en preguntaros directamente, y agradeceremos que sean preguntas difíciles, que, bueno, que les hagan sufrir y fáciles también, pero sí puede ser difíciles pero interesantes, por supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, permitidme hablaros unas breves líneas, aunque es difícil resumir estos currículums. Pues Iván Martín es socio fundador y director de inversiones en Magallanes, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Análisis Financiero por esta casa, por la Universidad Carlos III. Ha completado estudios de Value Investing en la Universidad de Nebraska, en Omaha, y es también CFA. Bueno, tiene más de 2 décadas de experiencia en el tema de la gestión de activos. Ha trabajado en Santander Asset Management, en Aviva, en Sabadell, y aunque en la biografía que vosotros, que cuando solicité a la empresa no me lo decíais, sí que he indagado por ahí y he visto que en su trayectoria profesional pues acumula una rentabilidad equivalente al 11,5% en renta variable española y en torno al 15% europea en términos anuales compuestos, lo cual, pues bueno, todos los que estén manejando fondos, pues ya se puede dar una idea de la dificultad que eso representa. Y en el periodo que lo ha hecho, porque la persistencia verdaderamente es increíble en los últimos 15 años y para renta variable española, y en los últimos 5 años ese 15% en renta europea. Obviamente muy por encima de los principales índices de referencia.
Ha recibido el premio al mejor gestor de renta variable en el año 2018 por Citywire. Figura dentro de algunas listas como los 7 magníficos de la inversión. Bueno, esto yo lo encontré en una noticia ahí siempre, pero ahí está la noticia y en 5 días. Y ha sido o es profesor asociado tanto en la Carlos III, en la Pompeu Fabra, y recibió el premio en excelencia académica y profesional por el Consejo Social de la Carlos III, lo cual ya avanzo que no es fácil conseguirlo, ¿de acuerdo? Bueno, ha participado como ponente en numerosos eventos como la Morningstar Investment Conference en Madrid, las conferencias Value Investor de Omaha y Londres, los foros de Value España, Iberian Value, y también en el prestigioso foro de la Asociación de Actuarios de la Carlos III, como hoy hacemos. Esto es Iván. Por la parte de Unai, pues Unai es CEO y cofundador de Indexa Capital, que es el primer gestor automatizado líder en España y que ofrece servicios de gestión de carteras de fondos indexados, con un coste un 80% más bajo que otras alternativas y que cuenta actualmente por cerca de 400 millones de euros bajo gestión y unos 16.000 clientes. Tiene más de 15 años de experiencia como inversor institucional y ha trabajado pues, tanto en los planes de pensiones de Itzarri, en el País Vasco, como en cuentas de grandes patrimonios como Consulnor. También fue analista en Accenture. ¿Qué es Unai? Unai es físico, es doctor en Economía en la Universidad del País Vasco, fue el primero de su promoción, fue cum laude y fue también premio extraordinario de doctorado. También es CFA y es profesor del máster interuniversitario en Banca y Finanzas Cuantitativas. Y también le he encontrado un premio por ahí, que es el premio Rankia Mejor Gestor Automatizado 2018. ¿Vale? Bueno, también, aunque había poca información tal. Verdaderamente estamos ante dos personas que capacidades intelectuales yo creo que no les sobran, que atesoran y de las que creo que vamos a aprender mucho esta tarde. Y para empezar a aprender, os quería invitar, si os parece, a contarnos brevemente vuestra gestora, vuestro tamaño de negocio y que el público conozca vuestro negocio, básicamente. Entonces, pues, si queréis comenzamos por Iván y, tengo aquí, permíteme un segundo. Vale, pues aquí está, Iván, todo tuyo. Ahora mejor, ¿no? Sí, muy tecnológico no soy. Pues nada, yo es que tenía preparados los agradecimientos, pero estoy abrumado ahora con la introducción y con las expectativas. Y esto igual que en bolsa, cuando las expectativas son muy altas, pues hay mucho margen para meter la pata. Entonces, bueno, gracias y enhorabuena a la Asociación de Actuarios, Rubén, porque tiene mérito no solo formarse, sino luego continuar en esa formación, ¿no? Darle continuidad y estar actualizados y comprometerse a compartir conocimiento, ¿no? Que es un gran intangible. Gracias a la universidad, a Pedro, a Miquel, que veo por aquí, es culpable en parte importante de que estemos aquí, culpable positivo, obviamente. Profesor mío hace 20 años, tengo un gran vínculo con la Carlos III y mucho cariño, ¿no? Entonces, ante una llamada así, pues no me lo pensé 2 veces, sobre todo compartir mesa con Unai y lo que están haciendo en Indexa, que tiene mucho mérito. Yo debería defiendo la gestión con nombre propio. La parte activa se presupone, no quiero que sea esto, no sé, un ring de boxeo, ¿no? Donde tenemos que estar aquí, pero tiene mucho mérito. Entonces, para mí era muy interesante venir aquí y compartir mesa con gente que ve las inversiones con criterio y sentido común. Una breve introducción de qué es Magallanes para ubicarnos un poco. Hemos traído una slide, me voy a ahorrar la de track record, ya que la has sacado tú, me ahorras el trago de tener que hablar de nosotros. En términos de rentabilidad, lo has dicho tú, no lo decimos nosotros, y me limito a decir
ahora más en serio, pues lo que es Magallanes. Magallanes se crea en 2014, acabamos de cumplir 5 años. Es una sociedad gestora de fondos de instituciones de inversión colectiva que está controlada por sus socios fundadores, es independiente con todo lo que implica. Creada y controlada por los socios fundadores, eso quiere decir que te da libertad para poder implementar todos aquellos principios en los que crees. En nuestro caso es los principios de la inversión en valor, que luego a lo mejor podemos hablar un poco más de ello como queráis. La coinversión con nuestros clientes, esto es una sociedad, son unos fondos de inversión donde gestionamos nuestro patrimonio, el de los socios fundadores, junto con el resto de nuestros clientes. De hecho, el 15% de los 1.800 millones de euros que tenemos bajo gestión pertenece a los socios fundadores y empleados de Magallanes. El dicho que se ha de cumplir en gestión de activos, asimilándolo a temas de cocina, que un cocinero debe de comer aquello que cocina, nosotros comemos lo que cocinamos, ¿no? Invertimos en aquello que gestionamos, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, es decir, no tendría sentido y solo sería un negocio per se, no alineado con los intereses de los inversores. Y estamos especializados. Nuestra particularidad es que hacemos una cosa, ¿vale? Esta es la diferenciación frente a otros modelos de negocio de gestión de activos. Estamos especializados en un tipo de activo que es la bolsa, ¿vale? Es renta variable, europea concretamente, con un estilo de hacer las cosas que es la filosofía valor o value investing. Y eso lo canalizamos a través de 3 vehículos, donde el grueso de esos 1.800 millones pertenece a un fondo que son acciones europeas, luego vienen acciones ibéricas y microcaps. Pero el mensaje principal es que estamos especializados en un tipo de activo con una filosofía, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital a largo plazo. ¿Qué si no? Si gestionas dinero para pensando en el largo plazo. Track record, el histórico es el que comentaba Pedro antes. En la historia de Magallanes en estos 5 años hemos conseguido rentabilidades cercanas al 50% y depende del benchmark con el que te compares, pues tienes 40, tienes 30, el IBEX no ha hecho prácticamente nada. Pero quiero recalcar que esa rentabilidad no es homogénea y ocurre todos los años. Ese 11 y pico %, no es una rentabilidad, es una particularidad de la bolsa, no es una cosa nuestra. La bolsa se comporta así. En el largo plazo da unas rentabilidades anualizadas, que no quiere decir que todos los años se cumplan esas rentabilidades. El Día del Inversor, nuestro Día del Inversor del año pasado, le dedicamos un tiempo a explicar cómo se comportaba la bolsa, porque puede llevar un poco, no sé si a engaño, pero a la falsa sensación de tener que tener esas rentabilidades todos los años comparado con la inversión que puede ser en renta fija, de ese 10, ese 8%, ese 9% anual compuesto. Y vimos que en los últimos 40 años para la bolsa europea, la media de rentabilidad había sido un 7 y pico, 8%, y solo en una ocasión de esos 40 años la rentabilidad anual coincidió con la media. Es una particularidad, en términos estadísticos no se podría decir que no me voy a aventurar, porque aquí hay gente estadística mucho mejor que yo y no me voy a aventurar a decir ningún término, pero vamos. Yo creo que como presentación a lo mejor está bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, fenomenal. Y ahora Unai, pues... Fantástico. Pues, bueno, yo lo primero, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de volver a la universidad. Yo soy un firme defensor de la universidad como lugar, ¿no?, donde las ideas puedan fluir de manera libre, ¿no?, donde las cosas que están preestablecidas, ¿no?, pues es el sitio para poder ponerlas en tela de juicio, poner en duda siempre. Y así que cada vez que me llaman a la universidad, pues yo vengo encantado, ¿eh? Y además en esta ocasión donde puedo estar con Iván, que me recuerda un poco a aquellos debates, ¿no?, históricos, ¿no?, entre Fidelity y Vanguard, cuando Vanguard empezaba, ¿no?, y Vanguard defendiendo la gestión indexada y Fidelity la gestión activa. Yo creo que en el futuro seremos del mismo tamaño, Iván. Y Espíritu, sí. Espíritu. En gana seguro. Y entonces, pues nada, oye, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo
os voy a contar muy brevemente Indexa Capital, que os podéis imaginar que es de las cosas que más me gusta contar. Entonces, si veis que me alargo, pues me cortas. Entonces, rápidamente, ¿no? Indexa Capital, como ha contado Pedro, es el gestor automatizado líder en España. Tenemos ya 16.900 clientes y 382 millones, estamos creciendo más o menos a 40 millones de euros al mes, y el último mes hemos abierto del orden de 2.000 cuentas, es decir, que está creciendo en torno a un 10% mensual. Entonces, ¿por qué creamos Indexa? Hace 4 años, ¿no? En diciembre de 2015. Pues la creamos con una misión muy clara, que era dar a conocer y facilitar al cliente final la inversión en fondos indexados. Porque esto es un debate que, siendo ahora muy de actualidad, sobre todo en la prensa especializada, en realidad, aún a día de hoy, las diferencias entre la gestión indexada o activa es algo todavía pues muy de nicho, muy de inversores que están muy interesados por esto, ¿no? Entonces, para que tengáis un dato, en Estados Unidos ya de los activos que hay bajo gestión, el 50%, algo más, de los fondos de inversión ya fondos de inversión pasiva, indexada. En España es muy difícil tener datos, pero claramente es inferior al 5%. Entonces, parte del crecimiento de Indexa se debe justo a eso, a que básicamente en España el cliente final no invierte en fondos indexados, pero lo va a acabar haciendo, y lo va a acabar haciendo de manera muy significativa sobre el tamaño de su cartera. Entonces, bueno, básicamente tenemos 4 servicios. Nosotros, el principal de ellos es gestión de cartera de fondos. Entonces, una de las diferencias con Magallanes es que tenemos diferentes perfiles de riesgo para cada cliente. Es decir, no solamente pueden estar interesados aquellos clientes que quieren tener un 100% de renta variable, sino que uno de los primeros pasos cuando entras a indexacapital.com es que te haces un perfilado. Entonces, en base a ese perfilado, pues te ofrece una cartera de menor o mayor riesgo. Luego tenemos planes de pensiones, planes de PSVs, que son los planes de pensiones en el País Vasco. Y luego, recientemente, el año pasado, hemos lanzado el primer fondo de fondos que tiene un 75% de acciones y un 25% de bonos. Dejadme brevemente que os cuente esta transparencia, porque me parece que es muy ilustrativa de cómo está la gestión de activos en España. La gestión de activos es un sector oligopolístico. Es decir, las 6 compañías que veis ahí, Santander, BBVA, Sabadell, Caixa, Bankia y Bankinter, controlan el 66% de los activos bajo gestión en España. Y creciendo. Es un sector muy malo para el consumidor y cada vez peor. Esto es lo que dicen los datos. Y este sector, claro, pues este entorno competitivo, ¿qué hace? Pues lo de la derecha, ¿no? Que es en España es el 6º país donde más comisiones se cobra por la gestión de activos del mundo. Entonces, y luego había un estudio que salió recientemente, que no he incorporado, de Morningstar, donde Morningstar hace una comparativa, ¿no? Y pone un rating a los fondos. Y básicamente los españoles salían en media de los peores, los peores de Europa. Entonces, Indexa, cuando sale pues para intentar poner una solución a esto. Entonces, voy a dar 2 datos solo, acabo rápido. A mí, la principal diferencia, ¿no? o foco, ¿no? entre la gestión indexada y la activa es que, mientras que la activa uno tiende a ser más personalista, ¿no? Si quieres, ¿no? Porque tiendes a pensar en cuál es tu capacidad de gestión, en la indexada lo que tiendes a hacer es a ver el total de la industria, ¿no? Entonces dices, oye, la gestión de activos, ¿cómo funciona? ¿no? Entonces lo que observas es que el 96% de los fondos no consigue batir a los índices y de media pierden un 3,4% frente a los índices. Esto es la industria de fondos en España. Lo de Iván es una excepción muy reseñable, pero es que es una excepción. Y entonces, bueno, pues es que había que hacer que los clientes pudieran, en vez de gestión activa, pues tener la opción de hacer gestión indexada. Independencia, esto estoy totalmente contigo, tienes que depender de tus clientes y solo de tus clientes, y en vez de cobrar unas comisiones elevadas, pues unos bajos costes, ¿no? Entonces,
como Iván ha sido breve, yo voy a ser igual. Otra de las cosas distintivas de Indexa es que nos hemos basado muchísimo en la tecnología para poder hacer un modelo sostenible y que llegue a todo el mundo. Esto es muy difícil porque tú puedes tener un producto fantástico, pero luego distribuirlo es muy difícil, y dar un servicio al cliente sostenible para 17.000 personas y barato es extremadamente complicado, ¿no? Entonces, nos hemos basado en la tecnología pues, para poder, con 12 personas que somos, dar servicio a 16.000 clientes, pero igual alguno más, yo he puesto con los mismos llegar a 100.000, pero posiblemente con 2 o 3 más, para poder atender a chats y teléfonos, pues podremos dar servicio a 100.000, ¿no? Entonces, esto es Indexa Capital. Si queréis, ¿no?, que parte de vuestra cartera esté gestionada con fondos indexados, pues es el lugar, llamadnos. Bueno. Muy bien, gracias por el corte publicitario final. ¿No? ¿Publicitario? Pero bueno, está bien, está muy bien. Bueno, ya habéis conocido las empresas desde el punto de vista industrial. Ya vamos a comenzar lo que es el debate. Y dejadme simplemente que os ponga en contexto académico las diferencias entre las dos filosofías de inversión que tenemos aquí. Todo radica en entender dos palabras como son precio y valor. Precio de mercado, bueno, voy a utilizar las palabras de Warren Buffett, que donde precio es lo que pagas y valor es lo que tienes o lo que obtienes, ¿no? Entonces, nuestros invitados creen en una relación entre precio y valor totalmente diferente. Existen aquellos, como Iván, que piensan que el precio del activo no está reflejando realmente el valor que tiene pues, la empresa que está detrás. Entonces, existe una discrepancia que puede ser arbitrada. Entonces, el trabajo de Iván como gestor activo es encontrar esas empresas cuyo valor es inferior al precio de mercado, estoy siendo muy general, ¿vale? Pero, y que están infravaloradas en el mercado, y aprovechar eso pues, para sacar un rendimiento esperado mayor. Detrás de la hipótesis de Iván hay lo que se llama en las finanzas académicas los mercados ineficientes, es decir, el mercado no incorpora bien la información. Unai piensa radicalmente al contrario, es decir, el precio está reflejando en todo momento la información existente, coincide con su valor, es muy difícil extraer negocio de esa diferencia y simplemente se deja llevar por la réplica de un índice, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginad una compañía petrolera que tiene una planta en la selva y la planta explota. Si la información de que ha explotado la planta no se traslada directamente al mercado, lo que veremos es que el valor de esa compañía es inferior al precio que está cotizando en el mercado. Eso es lo que Iván arbitra. Por contra, si creemos que los mercados son eficientes, en el mismo momento en el que explota la planta, esa pérdida de valor se transfiere al precio de la empresa y veremos una caída en el mercado. Estos son los dos ejes en los que nos vamos a mover esta tarde y, bueno, yo pienso que el debate va a ayudar bastante a entender. Entonces, bueno, yo me he preparado aquí unas preguntas, voy a intentar adecuar lo que creo que espera la audiencia de vuestras respuestas, ¿no? Y voy a hablar en primer lugar del proceso de inversión, ¿no? La pregunta es ¿cómo invertís? ¿Cuál es vuestro proceso a la hora de invertir, a la hora de seleccionar cualquier sector, tipo de activo, compañía? Entonces, a los dos os lanzo la misma pregunta. ¿Qué motivos buscáis para seleccionar una clase de activos, en tu caso activos individuales, y en Unai índices? O sea, y ahí lo dejo. Pues muy buena la introducción, ¿eh? Me ha gustado mucho la diferencia del precio y valor. Bueno, en Indexa, la palabra gestión automatizada no hay que confundirla con cómo construimos las carteras de los clientes. No está robotizado, no es un proceso automático el que construye las carteras de clientes, sino que hay un comité trimestral que se reúne y que básicamente baja a tierra la siguiente propuesta de valor, que es comprar el mundo. Comprar el mundo en función del perfil de riesgo. Si queréis 10 perfiles de riesgo distintos, pues 10 formas diferentes de comprar el mundo para tu nivel de riesgo, ¿no? Y esto no lo puede hacer una máquina porque porque son tantas las variables que hay que tener en cuenta o las opiniones que hay que tener sobre cómo bajar esto a tierra, que hace falta pues personas con experiencia, ¿no? Entonces, en el caso de Indexa, os voy a contar muy brevemente cómo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, por un lado,
solamente consideramos clases de activo, es decir, que son cosas en las que se puede invertir porque tienen un retorno diferenciado a largo plazo, que son las acciones y que son los bonos. Entonces no incorporamos materias primas porque consideramos que no son clases de activo, por ejemplo, ¿no? Y esto pues es algo propio de las carteras de Indexa. Por otro lado, cuando por ejemplo se trata de ver cuánto ponderar, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos, aquí no nos consideramos más listos que nadie y lo que hacemos es observar cuál es el peso que tiene Estados Unidos en la capitalización global. Y lo único que hacemos es matizarlo en base a los impuestos que como europeos pagamos por recibir los dividendos de las acciones americanas. Como europeos te gusta menos aquello donde te cobran más impuestos, ¿no? Para que veáis otro ejemplo, pues cuando uno invierte a nivel global, que es una de las primeras condiciones o políticas que tenemos en Indexa, la diversificación global, lo primero que te encuentras es qué hacer con las divisas, ¿no? Tú inviertes en Japón, pues tienes que invertir en yenes. ¿Qué haces con ello? ¿Lo cubres o no? Pues en Indexa hemos decidido cubrir las inversiones en bonos, pero no así en acciones. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado es que el coste que tiene cubrir una divisa no compensa la reducción de riesgo que tiene asociada esta cobertura, ¿no? Entonces, bueno, veis, y hay más cosas, ¿no? Pero al final lo que podéis ya observar es que comprar el mundo, que es a lo que aspira Indexa, ¿no? Es que tu cartera sea una réplica de la riqueza global. Cuando lo bajas a tierra, pues hay que poner opinión, ¿eh? Y esto es lo que y esto es algo que hacemos trimestralmente en el comité asesor. Pues nosotros la forma de aproximarnos, cómo entendemos la gestión de inversiones, qué miramos una compañía. Nuestro enfoque es empresarial y lo que sucede es que las empresas que nosotros compramos cotizan en bolsa. Somos invitados accidentales al mercado financiero. Comentabas, Pedro, en la introducción de esta primera parte, que es súper interesante, los puntos un poco contrapuestos o en los extremos complementarios entre la teoría eficiente de mercados, ¿no?, que hemos estudiado con Fama y Friends, ¿no?, con los diferentes niveles de eficiencia, y a lo mejor la parte nuestra de la gestión activa o value ligada a valor intrínseco tiene más que ver con refutar esa teoría o ponerla en duda diciendo que no es tan eficiente o que es muy ineficiente, ¿no? Fíjate, yo en los inicios los inicios cuando lo estudié, pues a pie juntillas, yo Fama y Friends, pues y Markovits y vamos, no había otra verdad más que esa, y luego a ver cómo lo digo esto, que suene como tiene que sonar. O sea, bien, el tema numérico aplicado a las finanzas es muy seductor y muy convincente. Porque uno en finanzas, ¿no?, cuando uno trata con dinero, pues quiere ver que las cosas cuadran. ¿Para qué? Para poder repetir esas cosas que cuadran y poder beneficiarse eventualmente, poder entender para poder beneficiarse del tema financiero. ¿Te refieres a los métodos cuantitativos para generar carteras? Sí, Markovits es el origen, ¿no?, el maximizar, que me parece, es mi opinión, me parece un poco ridículo reducir el tema de riesgos, ¿no?, a una medida estadística que es la volatilidad. Cuando esa fue mi especialidad, porque las únicas matrículas de honor que saqué fueron en econometría y estadística, y algunos profesores tenía yo por aquí. Y todo basado en la teoría eficiente de mercados y en las distribuciones normales. Sé que ha evolucionado mucho, ¿no? Uno de los primeros libros en este sentido fue el de Campbell, Lowe y McKinley, el de Econometric and Financial Markets, que de hecho se une muy bien la teoría eficiente. Yo creo que esto es uno de los mejores libros, una de las teorías que se abren ahora, que no está prestando mucha mucha atención, de Andrew Lo, profesor del MIT, uno de los creadores de este libro, que introduce en un libro llamado Adaptive Markets, introduce un híbrido entre la teoría eficiente de mercados, que los propios Fama y Friends en 2014, si mal no recuerdo, escriben un contrapaper, no sé cómo se llama, diciendo que su teoría erraba, y erraba fuertemente.
¿no? Los mercados no son eficientes, por todo lo que sabemos ahora, ¿no? Porque hay personas ahí que interactúan. Entonces, Andrew Lo introduce en este libro, que es muy recomendable, Adaptive Markets, que el mercado tiende a ser en largo plazo eficiente, y yo lo creo. Por eso es uno de los libros que más me ha gustado, porque es una de las corrientes que veo que tiene sentido por mi experiencia después de dejar el tema académico. Es lo que me he encontrado. El mercado tiende a ser eficiente. Tiende a ser eficiente en el largo plazo. En el corto plazo hay pues que una planta petrolífera explota o que una compañía, por ejemplo, esta mañana hemos estado reunidos con una compañía que hace bombillas. Nos reduzco mucho, no es tanto así, pero vamos, que hace bombillas. Y esto es el spin-off de una compañía mayor, de Philips. Philips en un momento dado dice, no quiero un negocio de bombillas, porque no va conmigo, porque no me gusta, porque yo quiero hacer ahora temas de salud, lo que sea, y lo desagrega de su negocio principal y lo regala. Eso es un spin-off. Claro, el que tiene acciones de Philips y le regalan esta parte de bombillas y no la quiere, pues ¿qué hace? La vende en mercado. No hay compradores, pues no existe. Hay vendedores, eso genera una ineficiencia en el cortísimo plazo, que nosotros aprovechamos y compramos. En el corto plazo hay muchas ineficiencias, que es lo que hacemos, y toda esta explicación, que igual la he elaborado demasiado, es para decir que nosotros nos centramos en ese cortoplacismo de anormalidades, de ineficiencias, de cosas que suceden, intentar explotarlas, valorarlas con nuestros modelos de evaluación, que también adelanto, no somos la NASA, no hacemos cosas tampoco muy elaboradas, es mucho sentido común, y esperamos a que el tiempo con esa eficiencia a largo plazo haga lo suyo, ¿no? Entonces nos centramos en analizar las compañías, y vuelvo al principio, basada en sus fundamentales. Y cuando llegamos a una valoración, esto es, claro, aquí hay que hacer el ejercicio de olvidarse que las empresas cotizan. Entonces tú la valoras sin la presión de que cotizan. Y cuando llegas a una valoración, y cómo valoras también lo podemos discutir, si es un descuento de flujo, si son múltiplos, al final múltiplos, en múltiplos una reducción es una síntesis de un descuento de flujos, ¿no? Se puede reducir. Y sería interesante hacer papers en este sentido. Yo no he visto muchos en este sentido. Una vez que tienes esa valoración, tú vas al mercado. Y el mercado le pone un precio muy por arriba, muy por debajo o bien valorada. Si está muy por arriba o bien valorada, nosotros no hacemos caso, pasamos a otra. Si está muy por debajo, compramos. Esto muy resumido y en síntesis, con esta, perdonadme la elaboración que he hecho de los mercados eficientes, pero es que me lo ha recordado, pues es básicamente lo que hacemos. Y en línea con lo que dices, esta elección discrecional de activos, que es el método que utilizáis, tiene ventajas, obviamente, porque diseñáis un análisis a medida de cada activo, utilizáis información soft, que se basa en conversaciones privadas con los managers, pero sin embargo es un método muy intensivo en trabajo que implica mucho esfuerzo para un número limitado de acciones que pueden ser analizadas en profundidad, y aparte a todo esto añadimos los sesgos psicológicos que como humanos tenemos, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿existe un número mágico de acciones que un inversor puede seguir? ¿Cuántas sueles seguir tú? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nuestro método tiene sus ineficiencias, claro, y sus ¿cómo llamarlo?, efectos colaterales, sus ineficiencias, sus fallos, pero en media y a largo plazo da unas rentabilidades o un nivel de acierto. Bueno, rentabilidades es la consecuencia final, es lo que decíamos al principio, ¿no?, lo que leías de las rentabilidades, pero el grado de acierto más que compensa los errores que hay por el camino. Joder, no es infalible nuestro método, está claro, pero es con el que mejor nos identificamos nosotros personalmente por aquello que nos gusta, que es analizar compañías desde el prisma empresarial, que es leer los balances, hablar con las compañías, intentar visualizar lo que va a ocurrir los próximos años, intentar ver si la compañía que estamos analizando tiene sentido, tiene posibilidades de que siga existiendo en los próximos años. Y en función de esa existencia en los próximos años y ese flujo de caja que va a generar, pues eso, actualizarlo y ver si lo podemos comprar por debajo de lo que vale. Entonces, no podemos abarcar todo el universo de inversión, por eso decía al principio que somos un nicho especializado. A mí no se me ocurre ir a hacer Estados Unidos o emergentes. De hecho, lo que decía Unai, que son globales, tiene mucho sentido. Si
a mí me interesase invertir, pues a lo mejor Rusia es un buen sitio donde invertir. Yo creo que Rusia es un buen sitio para invertir por valoración. No tengo el tiempo, por lo que comentábamos, por mi forma de hacer las cosas, ¿no? Porque me quiero mirar bien las compañías, porque necesito una proximidad, porque necesito hablar el mismo idioma, literalmente el mismo idioma, porque necesito saber las normas de contabilidad. A lo mejor Rusia, mercados emergentes, Estados Unidos o América Latina, me queda lejos, no tengo tiempo, no me fío de ningún gestor, porque aplica esa regla del 96% lo hace peor que el mercado. Y yo quiero exposición a un sector o área geográfica y yo lo que voy a hacer es, posiblemente, hacer gestión activa. Porque no es óptimo, nosotros estamos especializados. A mí no se me ocurre montar Magallanes y empezar a gestionar global, porque es que yo es que no llego con mi método y respondo un poco a esas, no has dicho carencias, pero ¿no? Vértices que tiene. La clave nuestra es estar especializado y limitar nuestro patrimonio. Dudo que lleguemos a Fidelity nosotros. Pues nosotros tenemos un compromiso de cerrar, de hecho, de cerrar. Me adelanto en cosas. No, la pregunta era el número mágico de acciones que en tu experiencia tenéis capacidad de controlar, pero vamos. Pues por fondo unas 30 y tantas. 30 y tantas, sí, ¿no? Sí. Vale. Me gustaría... Sí, déjame que pregunte una cosa. Es que está... Porque, ¿qué perspectiva de valoración estima más adecuada en tu forma de valorar? Te doy dos opciones, pero también puedes elegir otra nueva, que es o tratar de estimar la performance de una compañía en un par de años y compararla con las expectativas del mercado, o estimar el valor fundamental de sus acciones y compararlo con el precio de mercado hoy. No sé si he sido claro en la exposición. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Una es futuro y una otra futura y otra es del la presente. compañía soy. Eso es. Bien, nosotros todo lo que descanse en el futuro, como es incierto por definición, pues tiene un grado de incertidumbre alto que a nosotros no nos gusta. Entonces nosotros, eso da una pista muy importante, sin ser naif y valorar una compañía por lo que era en el pasado, porque las cosas no tienen por qué repetirse, proyectamos, es que proyectar no es hacer un forecasting de esto que va a hacer, pero extrapolamos la compañía como es hoy un escenario normalizado, ni la mejor compañía ni la peor compañía. Normalizamos la compañía basándonos en lo que ha hecho en el pasado reciente, tampoco 50 años atrás, porque hay veces dicen, no, nos vemos los 10 últimos años, los 15 últimos años, pues depende de qué compañía, hay algunas que no tienen nada que ver. Bueno, Nokia ha dado 20.000 vueltas, la Nokia de hoy no es la Nokia de hace 10 años, ¿no? O la de hace 100 años, cuando transportaba troncos por el río Nokia. Pero en nuestras valoraciones, el valor fundamental o valor intrínseco, basado en un descuento de flujos de caja, en un múltiplo, una parte importantísima, elevadísima, a diferencia de otras valoraciones intrínsecas fundamentales o de manual de descuento de flujos de caja, un porcentaje elevadísimo tiene que ver con la compañía como es hoy, como va a ser próximamente. Y próximamente no es una proyección de descuento de flujos de caja que yo creo que todos hemos hecho a lo mejor de 25 pestañas de hoja Excel. Perfecto. Sí. No, pero querías preguntarle algo, ¿no? No, preguntarle, o sea, yo lo que quería hacer es un momento para hacer una reflexión, ¿no? Sobre la diferencia, ¿no? Sobre cómo ve un gestor activo y cómo ve el mundo alguien como yo que ha decidido como mejor opción decidir comprar a la media con bajos costos, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en la posición en la que debería elegir a alguien, ¿no? Si quisiera un gestor activo, digo, yo no lo voy a hacer, porque creo que yo no lo sé hacer. Entonces tengo que buscar a alguien que lo sepa hacer, ¿no? Entonces, claro, yo tengo una opción, ¿no? Tengo posibilidades para invertir, pues, cientos de miles de fondos de inversión, cientos de miles. Hay muchísimos más fondos que acciones, pero claro, hay muchas formas de combinarlas, ¿no? Entonces, cientos de miles. Entonces, yo tengo que, de esos cientos de miles, elegir aquellos, ¿no? Tengo que elegir aquellos que yo considero que lo van a hacer mejor que los índices, ¿no? Porque si no, para eso, pues cojo los índices. Entonces, claro, o sea, lo primero que tienes que hacer es, oye, ¿y cómo lo han hecho en el pasado? No los mejores, sino todos, ¿no? Todos. O luego, si quieres, dices, no, voy a coger incluso los que mejor lo han hecho en la década de los años 90, ¿eh? Y voy a ver si esos que lo han hecho mejor en los años 90 son los que lo han hecho mejor en los años 2000. Es decir, si hay persistencia. Y entonces lo
lo que observas y a la conclusión a la que acabas llegando es, y esto es muy duro, ¿no? Pero es a la conclusión a la que yo he llegado, que es que básicamente aquellos gestores, y no quiero personalizar por supuesto, pero aquellos gestores que han tenido muy buen comportamiento en el pasado, es compatible con la suerte. Entonces, yo tengo una pregunta más tarde, ¿no? No sé si aquí o quizá en privado, ¿no? Más tarde. Más tarde, ¿no? Entonces, En privado también. tío, ¿no? Sí. O sea, yo lo que observo es, claro, yo voy a datos, ¿no? Al final es a donde tienes que bajar, ¿no? Entonces yo veo pues, que en España pues, que el 90 y pico % de los fondos lo hacen porque el índice, ¿no? Entonces, ¿tengo yo una capacidad especial para seleccionar a aquellos que lo vayan a hacer mejor en el futuro que los índices? Yo creo que no. Yo creo que no, y creo que poca gente lo tiene, porque los datos no te ayudan, ¿eh? De nuevo recuerdo que no hay persistencia. Entonces, yo al final, o sea, yo fijaros, yo vengo de estudiar ciencias físicas, ¿no? Entonces todos son datos, ¿eh? Yo venía del mundo de los datos. Y luego me pusieron a gestionar dinero, claro, y venía con esa sensación de, yo sí que soy listo, ¿no? Entonces, si aquí hay dinero para sacar, pues ya lo encontraré yo, ¿no? Y, o una de dos, o tuve mala suerte, que es como lo he racionalizado, o directamente, es que viendo la totalidad de gestores que hay, dije, bueno, es que pues ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, ¿eh? Entonces, tras ese proceso, a lo que llegas es, bueno, si observo que después de comisiones la gran mayoría lo van a hacer peor, pues yo he decidido indexar, ¿eh? Y lo cual me parece muy interesante lo que comentas dices, no, allá donde no tenga tiempo o capacidad de análisis especial, pues me indexaría, ¿no? Entonces, yo la principal, mira, yo antes me dedicaba a seleccionar gestores, ¿no? en otras entidades financieras. Es que cuando venía un gestor a contarme, yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu ventaja competitiva frente al resto de gestores, ¿no? Dime por qué tú vas a seleccionar las mejores compañías que los demás. Y lo que oía era sistemáticamente lo mismo, o muy parecido, ¿no? Básicamente pasaba por una mayor capacidad a la hora de analizar compañías, quizá a veces un mejor acceso a la información, pero eso tampoco se puede decir muy alto, porque si accedes a información no privada, o sea, no pública de mercados financieros, es un delito, ¿no? Entonces, tiene que ser información, pues eso. Bueno, pues, entonces dices, no es información, no puede ser información significativa sobre el valor de la acción, ¿no? Pero yo a la conclusión que llegué es que, digo, por lo que escucho, no soy capaz de saber ex ante, sin mirar la rentabilidad, de quién lo ha hecho mejor, ¿no? Entonces, al final que acabas mirando rentabilidad. Pero es que la rentabilidad te dice poco de la rentabilidad futura, ¿no? Entonces, os quiero contar esto para que veáis la gran diferencia que hay de formas de mirar la inversión. Vamos, yo estoy 100% convencido que en media vas a estar mucho mejor así, ¿no? Indexándote. Bueno, que sepas que me has pisado la pregunta, porque sí. Tenía Unai, tu perspectiva es totalmente diferente, inviertes en muchas empresas, no se analiza la información individual, ¿en qué crees que tu metodología puede superar a la de la gestión activa? Vale, entonces esta la doy por contestada. Y ahora, Iván, por el contrario, ¿qué opinas de la gestión pasiva? Se argumenta que es muy limitada en el espectro de tipo de activos que invierten, al fin y al cabo invierten en 5 o 6 índices, los rendimientos son menores, y esto lo podemos discutir. ¿Cuál es, en tu opinión, la debilidad o en qué la supera o complementa la gestión value? Bueno, claro, me pones aquí en un brete, como dices, en contra, tal... Claro. Bueno, no, digo, ¿en qué la supera o complementa? O sea, ya es... Bueno, he contestado, iba a decir a soslayo, no directamente, a mí me complementa. O sea, hay el artículo este de expansión del 65%, aquí hay una historia interesante, porque si en España, vamos a empezar en España, no voy a eludir la respuesta, pero déjame plantear una cosa encima de la mesa, que es un enigma sin resolver, ya veréis. Si en España hay, no sé cuánto hay, 300.000 millones bajo gestión, si incluyes fondos de pensiones, los extranjeros, planes de pensión, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí. 200 y mucho 300.000, el 30% del PIB más o menos es gestión de activos, que es bastante.
Vamos a hacerlo al revés, porque los números estos a lo mejor son las principales, el 65% son las entidades que aparecen aquí, no lo sé. La gestión indexada no llega al 5% ni al sondeo, ¿no? Y la gestión activa, como yo la entiendo, vamos, que es no solo Magallanes, es que hay más Magallanes por ahí. Es decir, que hay alineación de intereses, que tenemos nuestro patrimonio ahí, que lo que hacemos es conscientemente, no a propósito diferente del índice, pero lo que hacemos es, como no tenemos un índice al que tener que batir constantemente, nuestra decisión de inversión es las compañías que nosotros consideramos, esa es la gestión activa, y no solo está Magallanes, hay muchos más. Yo creo que esa cuota de mercado, yo creo que no llega al 10%, yo creo, no hay 30.000 millones de Magallanes, yo creo que no, en España. Claro, te queda un 80 y largo % de activos bajo gestión, que si no es indexada y no es activa, ¿qué es? No sé si he liado mucho el planteamiento. Eso es un enigma muy interesante. Y no hace falta irse a Estados Unidos. En España. ¿Sabes lo que ocurre? Que si les preguntas a ellos, si tú preguntas a un gestor de una de las grandes gestoras bancarias, él te va a decir que él es gestor activo. No. Bueno, yo vengo... Se va a poner ahí, ¿eh? Yo vengo de... Claro, a ver, esto tiene un poco de... Ya sabéis por dónde voy. Yo vengo de ese mundo. Eso finamente se le llama closed funds, que suena muy bien. Y esos son fondos, ¿cómo se llama? Closet, metidos en un armario, ¿no? Escondidos, ¿no? Que es la falsa gestión activa que cobra precios de muy activa haciendo pasiva. Y ahí hay un 85% de activos en España, no hay que irse a ningún lado. Aquí. O sea, esas, si se me permite la expresión un poco, esa es la madre del cordero, y ahí hay mucho por hacer. O sea, sería muy interesante, ¿no?, tener pues, representantes y charlas y debates, y yo vengo de ahí, o sea, yo lo he visto, yo he intentado hacer lo que he podido en gestión activa, y el track record este que comentabas al principio, lo he hecho gracias a haber estado en casas que me han dejado esa burbuja y he podido hacer gestión activa. Pero la inmensa mayoría, estamos hablando de un 85%, esos son casi 200.000 millones de activos bajo gestión en España, no es indexado, no es activo, pero es caro como la gestión más activa y aporta muchísimo menos valor que un indexado. Eso es, como dirían los ingleses, un conundrum, ¿no? Y yo creo que esto es capital, creo. Pues... Entonces, no, en contra, no tengo nada en contra. Yo lo que veo es una oportunidad aquí, pero no solo de negocios, es que tenía que haber más Magallanes, tenía que haber indexas, es que tenía que haber, o tendríais que ser vosotros más grandes, de verdad, genuinamente, yo lo creo, para desmantelar, bueno, desmantelar eso suena muy fuerte, para hacer eficiente y ofrecer, mira, lo que está ahora muy de moda, disrumpir, ¿no? Esto, dentro de poco la RAE va a introducir la palabra, el verbo, ¿no?, verbalizar. ¿Qué será? ¿Disruptir? No sé. O disrupcionar, no existe todavía, ¿eh? Disruptir. El negocio de la gestión de activos, que no es pequeño en España, en la parte de la gestión más activa, los Magallanes del mundo, somos disruptores, Indexa sois disruptores, es decir, ¿y qué es? ¿Tenemos que tener una tecnología que es la pera, qué tal? No necesariamente, que la tenemos. Es ofrecerle al cliente, al inversor, que perdemos a veces la noción de para quién trabajamos, algo que le renta a largo plazo y que le sea económico y que le haga la vida fácil. Eso es disruptir, o disrupcionar, o como se le quiera llamar. Poníais Henry Ford, antes había una frase de Henry Ford, a mí me apasionaba las biografías de empresarios. La combinación mía es cuantitativa y empresarial, por eso hice a empresariales, ¿no? ADE o LADE, ¿no? Pero era la única carrera que se aproximaba a números y temas empresariales. Luego ni una cosa ni la otra casi. Pero... Y las primeras biografías eran Henry Ford y Samuel Walton, el de Walmart. Y Walmart para mí es de los principales disruptores que ha habido en una cosa que no se percibe como tecnológica, ¿no? Y es ofrecer lo mejor al cliente siempre el precio más bajo, ¿no? Y suya es la frase del jefe, el jefe es el cliente,
que ahora se lo achacamos, se lo atribuye él, el señor Roch, ¿no? Con Mercadona. ¿No lo habéis leído? Eso también es, bueno, me estoy yendo un poco, pero que... Pues a mí, bueno, por el tiempo, la verdad que está siendo muy interesante. Por el tiempo me quedan 3 preguntas, principalmente por hacer un poco de cosquilla, y ya pasaré a Luca. Entonces, bueno, la primera os relaciona a ambos y se refiere al increíble tamaño y éxito que tienen los fondos indexados. Es decir, la gestión pasiva está ocupando el 80% de la inversión en Japón, cerca del 50% en los Estados Unidos y alrededor del 30% en Europa. Todo esto lo que está redundando es en una transferencia de flujos brutal a todos los activos que pertenecen al índice e incluso a algunos de ellos. Claro, esta excepcional liquidez lo que puede generar es una situación perversa, por la cual la entrada de capital resulta en una mayor demanda de los títulos, aumenta el precio, aun cuando el valor de la compañía puede verse inalterado. Por tanto, ¿en qué forma creéis que los fondos indexados están contribuyendo a una burbuja de precios en el mercado? ¿Creéis que existe un overpricing de estos activos? ¿Se corresponde el trend que hemos visto en los últimos 5 años a un aumento real de valor o estamos ante una burbuja ocasionada por este tipo de fondos? Esta es mi pregunta. ¿Y luego tú? Sí, Vale, pues es una pregunta muy recurrente esta, ¿no? Entonces, yo creo que esto se responde en dos partes, ¿no? Entonces, la primera es que cada vez más los índices son cada vez más representativos y bajan hasta muy small cap. Esto es algo progresivo y a los que somos gestores indexados nos gusta que cuanto más representativo y más profundo sea el índice, tanto mejor. Entonces, vamos, ya hay índices que tienen decenas de miles de compañías como inversión, ¿no? Entonces, ahora pongamos, ¿no? Vayamos al plano teórico y digamos que existiera un fondo indexado que invirtiera en absolutamente todas las empresas cotizadas del mundo en base a su capitalización. Entonces, fijaros que si ese fuera el caso, que vaya dinero de un fondo gestionado activamente hacia fondo indexado no va a generar un mayor impacto en precio sobre las grandes empresas que sobre las pequeñas, porque en todas ellas el dinero entra de manera proporcional al tamaño de la compañía. No sé si, o sea, tú al final, si metes 100 euros y metes 50 en la grande, pero es que es la grande, y metes 50 céntimos en la pequeña, pero es que es la pequeña, de manera proporcional al tamaño de la compañía, el impacto es el mismo, ¿no? Entonces, esto es uno. Y luego dos, es que tú si te pones a mirar cuál es la valoración, ya entramos al plano, ¿no? Oye, pues vamos a ver si realmente cogemos métricas, ¿no? De valoraciones en múltiplos de beneficios o los ratios que queráis. Justo el otro día me dio por mirar el PER medio de las grandes empresas, que por ejemplo medidas por el MSCI World, o de las pequeñas compañías, MSCI Small Caps, mientras que el MSCI World, el PER, ya sabes que hay muchos PERs, hay muchos beneficios, entonces, pero vamos, era en torno a 20 veces, mientras que el de las Small Caps era 30, ¿no? Entonces, de estar en base a esa métrica, ¿no? En base a esa métrica de decir que algo está más caro, serían las Small Caps que no las grandes. Yo no creo que este flujo que está habiendo hacia la indexación esté generando una distorsión en los precios. No lo creo. Pero ahora, bueno, a ver ¿qué opinas tú? Especialista en valor, ¿qué opina? Bueno, es que no sé, claro. Tú decías que entran flujos y salen flujos. Si solo entraran, la proporcionalidad que ha explicado Unai la explica perfectamente, además. La explica muy bien matemáticamente. Todo entra en su proporción. Es que son matemáticos, ahí no es refutable. Pero... Ahí tengo un comentario también. Pero, porque nosotros lo vemos, porque otra cosa puedes teorizar, pero lo vemos. Claro. Sale dinero, esa es la clave. Sale dinero de unos fondos, unas ponderaciones, en unos valores, para entrar en otros fondos indexados con otras ponderaciones y otros valores. Entonces, ese mismatching sí que hace que lo que está muy representado, o sea, lo que se va de
lo que sale de pasiva para entrar, lo que sale, perdón, de activa para entrar en pasiva, si los componentes son diferentes, y suele ocurrir que los componentes son diferentes. Pero en media no puede ser. Si sale ¿No? dinero de un fondo activo que no tiene Tesla y entra en un fondo Ya. indexado que tiene Tesla, Pero es que tiene... Perdona, pero al final, o sea, imaginaros que la mitad de la sala tiene empresas, compra la mitad de las empresas del mundo y la otra mitad de la otra mitad, ¿no? Aquí se hace gestión indexada, con lo cual no se toca nada, y aquí se empiezan a intercambiar unas acciones con otros, ¿no? En particular Tesla. Entonces, cada uno es un gestor de fondos, ¿no? Y en tu caso tú, pues tienes muchísimo Tesla, pero para que tú tengas muchísimo Tesla con referencia al índice, otro por aquí tiene que tener muy poco Tesla con respecto al índice, porque en media había el mismo Tesla como grupo aquí que aquí, ¿no? Entonces, ¿qué debería ocurrir para que eso fuera cierto? Que justo se estuviera yendo dinero de fondos que tuvieran sobreponderación en las small caps. Y eso pues no lo tengo tan claro. small caps o empresas, empresas que no están en el índice. empresas que no están en el índice. Vale, que ese es el caso, es lo que está ocurriendo. Has respondido a tu pregunta. Porque tú crees que al tener peor comportamiento está saliendo dinero de ahí. Claro, otra cosa es que eso lo genere la pasiva, que puede ser la activa la que lo genere. Ya. Porque al final toda decisión es activa. También, esta también es otra interesante. La gestión pasiva, hay unos señores, ¿no?, que toméis una decisión y vuestra decisión no es pasiva. Ah, no, claro. Claro, eso también es muy interesante porque también en el que decidir yo no pongo en duda, oye, ante opciones, ante multitud de opciones vamos a elegir la más barata, que no sé si lo más barato es sinónimo de saber lo que estamos comprando, eso es otra reflexión. Pero yo prefiero lo más barato, a igualdad de condiciones. Pero en seleccionar, ahí hay una decisión activa, ¿no? En seleccionar lo pasivo. Lo que está ocurriendo ahora es que sale dinero de fondos cuyos componentes no están representados, pero no están, a veces es que no están, vamos. Nosotros hemos tenido casos de traspasos del fondo nuestro europeo, por ejemplo, a fondos del SP500, claro, es que ahí es impepinable, vamos a ver, es que ahí no coincide ni un valor. Entonces, ese efecto, extrapolado por los flujos de movimiento de patrimonios que comentaba Pedro, pues algún efecto tendrá, eso es así. No sé si lo explica todo, parte, la mitad o qué, pero eso se está produciendo, eso se ha producido. Bien. Entonces, si entiendo bien de vuestras respuestas, para UNAI no está sobrevalorado en el mercado, sino que en línea con la teoría eficiente está bien de precio y Bueno, yo no sé, a ver, si tenéis opinión. defender esa tesis tuya, pero tampoco has dicho que nunca esté bien valorado, ¿no? Así que- No, yo lo que digo... No, pregunto por sintetizar, Sí, porque la verdad ha sido una discusión deliciosa. O sea, No, o sea, yo lo que opino es que la eficiencia de los mercados es mucho más poderosa de lo que uno pudiera extrapolar de su experiencia personal, ¿no? Una prueba, y esos son datos, ¿no?, es que la mayoría, después de comisiones, no consiguen batir a ese mercado. Y es que hay que dar un paso atrás siempre, ¿no? Hay que decir, oye, ¿qué pasa con la mayoría? Pues que la mayoría no lo consiguen. Entonces, tiene que haber, de verdad, tiene que haber mucha razón en esto. Ahora bien, yo no soy para nada un integrista, ¿eh? O sea, yo lo que tengo claro es que si tú me demuestras que tienes un acceso a la información de alguna manera más rápida o mejor que el resto, y tienes algún tipo de capacidad de análisis que no tiene el resto, y me demuestras además que tuviste un gran track record, yo diré que efectivamente tú tienes una ventaja competitiva. ¿Y esto dónde se ha visto? Pues se ha visto por ejemplo, en fondos de capital riesgo. ¿Y por qué? Pues porque es que hay algo totalmente racional, que es el gran gestor de capital riesgo que tiene mucho éxito, pues los emprendedores, cuando van a levantar dinero, a los primeros a los que miran son a los grandes y conocidos. Y van allí. Entonces, todos estos tienen una opción de ver primero ellos las compañías. No sé cuánto vale eso, ¿eh? No sé cuánto vale la opción de ser el primero, tener la opción por ver una compañía el primero, pero algo vale. Entonces, eso, añadido a que hay estudios que dicen pues que el que lo hace muy bien en el primer fondo, el segundo y el tercero tienden a estar también arriba, pues yo lo racionalizo y digo, pues efectivamente parece ser que en capital riesgo pues hay personas que tienen una capacidad especial. Esto en mercados líquidos es que es mucho más difícil de racionalizar.
Es extremadamente difícil. Dos preguntas y termino. Unai, aludías a la capacidad que tienen los fondos índice de replicar las acciones y de que, bueno, pues efectivamente tú metes $1 y ese dólar se reparte proporcionalmente entre todos los activos del índice. Pero cuando uno va a los datos, lo que se da cuenta es que el fondo Vanguard sobre el Standard & Poor's 500 tiene un tamaño que es la mitad del PIB español. Y, sin embargo, uno mira las transacciones diarias de la mitad de componentes del Standard & Poor's y es inferior a 150 millones al día. Entonces, ¿esto cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que el tamaño sea tan inmenso y la transacción no te estoy hablando de una parte, sino de la mitad? Pero es que si nos vamos a renta fija, nos encontramos que la renta fija, los fondos indexados de renta fija corporativa se cruzan en mercado operaciones semanales. Y uno que invierte en un ETF de renta fija puede entrar y salir instantáneamente. Claro, a mí todo esto lo que me preocupa es la capacidad que tiene la gestión indexada, y yo creo en la gestión indexada y estoy invertido en ella, ¿no? Pero de gestionar shocks de liquidez. ¿Esto cómo lo tenéis mirado esto? A ver, el que tiene la política de inversión como Indexa, que es comprar el mundo, por definición vas a estar invertido en aquello que es lo más grande y, por definición, en lo más líquido, ¿no? Entonces, las carteras de Indexa, si tienen un problema de liquidez, no quiero yo pensar qué va a pasar con fondos de small caps regionales. ¿Por qué? Pues porque hay menos liquidez, hay muchas menos transacciones, ¿no? Sobre que muchas de las acciones del Standard & Poor's 500 no gestionan 150 millones de dólares al día. El Santander tampoco, y nadie diría que no es líquido. O sea, yo lo que quiero decir es, muchas veces, ¿no? Es que he recibido muchas veces esta pregunta, ¿no? Entonces, oye, que hay ETFs que te permiten negociar a lo largo del día, y claro, hay algunas inversiones que no tienen esta liquidez, ¿no? Y esto es totalmente cierto. Si tú, por ejemplo, te pones a invertir en un ETF de bonos high yield, yo qué sé, rusos, Activos europeos. Sí, pero bueno, sí podrá haber problemas de liquidez, por supuesto, pero es que eso no tiene nada que ver con la gestión indexada, tiene que ver con la liquidez de las inversiones que hay debajo. O sea, afecta exactamente igual a indexada que activa. De la misma manera que si tienes un fondo que invierte en microcaps, si hay un problema de liquidez, le va a afectar muchísimo a un problema a ese fondo de microcaps, ¿no? Mucho más que a uno de large caps. Entonces, resumiendo, comparativamente, creo yo, en la gestión indexada, ya lo veremos cuando lo haya, ¿no? Pero va a gestionar mucho mejor los shocks de liquidez que otro tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque invierte en lo que es más grande y por cierto, en lo que es más líquido, porque para entrar en el índice no basta con ser grande, ¿eh? Hay que ser grande y además tener free float. Y ya la última pregunta, y ya doy paso a Luca, y le pido perdón porque a las 7 había cortado, supuestamente, perdón, que es sobre la inversión en empresas value, ¿no? En media las empresas valor ganan más que las empresas crecimiento, y esto es cierto para el riesgo incondicional, pero cuando uno ve el riesgo condicional, es decir, cómo evoluciona con respecto al ciclo, lo que uno se da cuenta es que el riesgo de las empresas valor es mayor que el de las empresas crecimiento. Por tanto, las empresas valor son más arriesgadas que las de crecimiento, precisamente en los momentos más negativos para los inversores. Dicho de otra manera, por entenderlo así, la inversión en empresas value parece que conlleva más riesgo que invertir en índices de mercado una vez que uno ajusta por riesgo. Entonces, esto es así, es más aunque da mayor rentabilidad invertir en value, el ajuste por riesgo hace que comparativamente sea equiparable. Qué pregunta más sencilla, Pedro. No es mía, es de un catedrático de finanzas que se llama Gonzalo Rubio, al que le agradezco esto. No, claro, pues aquí había que preguntarle a profesor Gonzalo, ¿qué entiende por riesgo? De estilo ahí que se refiere a la volatilidad, porque dice ajustado por riesgo, con lo cual empezamos regular.
Mira, en el mundo real de las inversiones, a ver, vamos a empezar introduciéndome así, ¿no? 20 años de track record con un 11 anual compuesto, con una filosofía valor, que esto es comprar empresas pues, joder, que acorde a sus fundamentales pues cotizan por debajo de lo que deberían transaccionarse, y el paso del tiempo hace que ese valor intrínseco se realice. ¿Por qué una empresa cotiza? Y aquí ya voy acotando la pregunta. ¿Por qué una empresa cotiza y hace que sea valor? Que luego también la distinción entre valor, growth, esto es como gestión activa, gestión pasiva, ¿verdad? El growth, el value, lo pequeño, lo grande. Nuestra mente es cartesiana, eso sí que no es de profesor, eso es que nuestra mente estamos programados para lo bueno, lo malo, ¿no? Y joder, y esto a mí me da mucha rabia los dichos que decía, ¿no?, mi abuelo y tal, cuando seas padre, no sé qué, cuando tal, ¿no? La vida no es blanco y negro, hay muchos grises, siempre está con los dichos, y joder, cuando te haces mayor y ves las cosas, pues ves que... Y es verdad, hay muchos grises, hay muchos grises. Entonces, lo value que bajado a la arena es, joder, comprar una empresa que tú eres capaz de entender barata, y este seminario, este foro no va de qué es barato y qué es caro, que puede dar para hacer otra de qué es caro, qué es barato. Es que algo se pone barato cuando se percibe un riesgo, que es una de las partes de la pregunta, percepción de riesgo. Entonces, eso, una de las cosas buenas de estar cotizado, de la eficiencia del mercado, es que el mercado es súper eficiente. A lo mejor es erróneo, pero es erróneamente eficiente. Porque en ese momento piensa, va a pasar lo peor en esta compañía, va a pasar lo peor, la vendo, fuera. Joder, es que eso es más racional que eso, no hay nada. Otra cosa es que a largo plazo no tenga ningún sentido. Esa empresa no va a desaparecer. Entonces, si tú mides eso en términos académicos de riesgo, la volatilidad de eso va a ser altísima. Va a empujar el precio muy abajo. Y ya sabemos que cuando los precios de las acciones caen, la magnitud de las caídas es mayor a la de las subidas, por eso la volatilidad es mayor. Aunque es posible, esto es otro enigma que pongo encima de la mesa, es posible perder todo tu dinero en una inversión con una volatilidad de 0. ¿Alguien me lo puede decir? Le regalo una participación de Magallanes. Bueno, muy interesante. No, bueno. Es una compañía que todos los días cae lo mismo, su volatilidad es 0. Y no dicen nada del riesgo, pierdes todo tu dinero. Entonces, y voy directamente a responder, pero he querido hacer esta aclaración porque hay una, que vamos a intentar a ver si remamos todos, hay un puente todavía lejano entre la concepción estándar del riesgo medido por volatilidad, que no dice otra cosa más que las cosas se mueven mucho, y el riesgo real, que es perder dinero y no recuperarlo. Cosas que van mal, que hace que su valor de mercado esté muy por debajo de su valor intrínseco, son debidas a estos shocks de volatilidad que nosotros aprovechamos. Y aún así, y vuelvo a una de las principales, o de las preguntas del principio, no siempre sale. No somos infalibles, a veces nos equivocamos. Pero en media, y en estos 20 años, pues nuestro ratio de acierto tampoco ha sido del 90%, ha sido de 6-7 veces acertadas por cada 10 invertidas. Pero como las rentabilidades, es otra historia interesante, funcionan como funcionan, las rentabilidades son asimétricas. Ya sabéis que para recuperar un 50 hay que doblar, y así progresivamente. Un 50 no es menos 50, no más 50. Si aciertas, o sea, no te dice nada. Yo sí te digo, yo acierto 6 de cada 10, dices, es un poco pobre. No, porque si es de esas 10 que acierto, en alguna doblo o triplico, más que compensa las que fallo. Dejadme romper una lanza por la volatilidad. La volatilidad tiene una gran ventaja, que es que se puede medir, ¿no? Entonces, y que yo, si me das una serie histórica de datos, calculo la volatilidad y tú también, tendremos el mismo número, ¿no? La probabilidad de que tras una inversión perder la totalidad, si me preguntas a mí te diré una cosa, sobre una compañía tú tendrás otra, todos tendremos una distinta, con lo cual no es útil como medida de riesgo. Quiero decir, o sea, puede ser para ti, ¿no? O sea, yo creo que para mí esta empresa tiene un riesgo alto, un riesgo bajo, pero no te va a servir para decir cuál es el riesgo
el riesgo de mercado o el riesgo que el mercado le asigna a esta compañía, ¿no? Porque cada uno tenemos una distinta. Entonces, por eso se ha ido por ahí la universidad, pues porque es algo observable. Tengo que decir que yo simpatizo con la medida, me encanta la medida porque para mí un riesgo real es justo eso, ¿no? Es que el que ha invertido algo en una inversión y lo ha perdido todo, ese ya está fuera. Ese ya no va a poder ser inversor de largo plazo porque está fuera. Pero lo malo es que no hay forma de hacer teorías y de hacer inversiones en base a esa medida, ¿no? O sea, de manera generalizada. Por eso se ha ido a la volatilidad. Os confieso una cosa. Mi tesis de máster me la dirigió Antoni Espasa, junto con el profesor de la Universidad de Lovaina, David Veredas. Bueno, como pues está por ahí, la tesis no la puedo ocultar. Era predecir la volatilidad intradía, en modelos GARCH. O sea, yo quiero decir que dice, no, este habla de la volatilidad y este Iván habla de la volatilidad y le tiene una tirria. No. Que yo he hecho cosas de estas, quiero decir. Y voy a romper otra lanza. Gracias a la volatilidad, yo puedo trabajar en esto. Gracias a esa volatilidad, yo puedo encontrar en el cortísimo plazo ineficiencias que aprovecho. Si no hubiera volatilidad, mi trabajo no tendría mucho sentido. Tendría sentido todo indexado. No, es fantástico porque los dos desdeñáis la volatilidad, pero tú has hecho un TFM de ello y Unai es profesor de riesgos en el máster de finanzas cuantitativas. Entonces, pues bueno, luego pegaremos un repaso a lo que estáis enseñando, ¿no? Esto. Bueno, Luca, discúlpame. O sea, por favor, tu turno. Yo tenía aquí preparado una serie de preguntas sobre cómo gestionamos los activos en seguros, pero en el interés de tiempo voy a reducir todo a 2 preguntas claves, ¿vale? A ver vuestra opinión. Las aseguradoras, tenemos el entorno económico, o sea, invertimos a muy largo plazo, el entorno económico nos preocupa. Y un tema que nos preocupa, y a ver que si nos podéis dar una opinión, es los bajos tipos de interés, los bajos spreads, que hace que parece que estamos en una supuesta burbuja en el mercado de renta fija. Y quería saber un poco vuestra opinión de dónde veis, ojalá supierais dónde van los tiros, pero ¿qué opináis de dónde van a ir los tiros? Es decir, ¿qué hacemos con ese bajo tipo de interés? Porque hay gestoras que piensan que pueden hacer algo, hay otras que son más pasivas, dicen que no. Entonces es como mi primera pregunta. Y la segunda parte de la primera pregunta es si pensáis que hay burbuja en renta fija o no. Primero tú. No, Luca, es que yo, a ver, 2 cosas. Una, que doy gracias a Dios de no ser director de inversiones de una compañía de seguros. No, hablando más en serio, a ver, yo estuve 5 años llevándolo la dirección de inversiones de una compañía de seguros, que era Viva. Y tampoco es que hiciéramos nada revolucionario, pero propuse el modelo de gestión que yo admiraba y en el que yo me basé o me inspiré, que es el de Berkshire Hathaway, el de Geico en Estados Unidos, el de Warren Buffett, que es ese float, ¿no? Esas primas que las tienes que invertir, pues dedicar una parte donde no ser tan radical a lo mejor, que yo por mí se lo haría, pero bueno, tienes un tema regulatorio, ¿no? Que no, el capital, el equity, las acciones consumen capital, yo lo entiendo. Otra vez más la volatilidad entra en juego y se le presupone arriesgada, y a mayor volatilidad más te consume, tienes que enfrentarte al sistema como está, pero tienes una parte que puedes invertir en renta variable si tu horizonte temporal te lo permite. Joder, y si no te lo permite una compañía de seguros donde las liabilities las tienes muy en el medio largo plazo, fíjate la recomendación que te digo yo, y yo es lo que propuse y se aplicó en Aviva, en una parte de la gestión de la compañía de seguros, dedicar una parte a comprar acciones de empresas.
bien seleccionada y con un horizonte temporal de verdad de medio-largo plazo. Y medio-largo plazo no es mañana por la mañana, es los próximos 5 años en adelante, ¿no? Para una parte que puedes hacer un buen matching. Vale, dices, vale, muy bien, esa parte está bien, pero la peliaguda es la parte mollar de la cartera donde tiene que estar invertida, que es una recurrencia y una seguridad en el ingreso que te lo daba el bono. Yo ahí no tengo respuesta, honestamente, y yo sí que creo que hay una burbuja. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Acabamos de escribir nuestra carta trimestral, que tampoco descubrimos nada nuevo, y hacemos varios ejercicios. Sois actuarios o formación actuarial, tenemos conocimientos financieros, hacemos escenarios de variación de tipos de interés, de ligeras escenarios de normalización, subida de los tipos de interés, pocos puntos básicos, y qué pasaría con aquella parte de los bonos cotizados de medio-largo plazo en su valoración actual, ¿no? Hemos hecho la simulación de qué pasaría en el bono a 100 años, famoso bono a 100 años austriaco, que está al 1% de yield. Una subida de 100 puntos básicos de los tipos de interés sería una caída del 50%. Yo no sé si esto históricamente lo hemos visto. Eso es un reto, pero como ves, aquí ahondo más en el reto y honestamente no te doy una solución en la parte de la renta fija. Yo creo que es una burbuja, y mi solución, que no es del agrado de ningún equipo directivo de una compañía de seguros, es comprar empresas. Yo tengo un par de sugerencias, ¿no? O sea, yo no sé si estamos en una burbuja, no lo sé. Y lo digo, vamos, totalmente con sinceridad. O sea, a mí, un mercado de un tamaño como el de renta fija, asumir con todo el mundo que está ahí involucrado, y tomando decisiones proactivas, activas de invertir, asumir que de media todos ellos, con esa cantidad de dinero, están contribuyendo a una burbuja, a mí siempre me cuesta. Es decir, a mí, podéis decir, no, es que cómo están invirtiendo, por ejemplo, en deuda alemana a un tipo negativo, ¿no? Esto es una pregunta que podemos hacer mucho. Oye, ¿por qué la gente invierte en deuda alemana de aquí a 10 años con una rentabilidad esperada negativa? Hay muchísima gente que invierte así, ¿no? Porque el gobierno alemán es uno de los gobiernos donde tienen mayor cantidad de deuda emitida. Entonces, si me preguntáis a mí, yo invierto, y eso es algo que tengo que defender mucho en las carteras de Indexa. Nosotros, la parte de inversión que no son acciones, son bonos. No usamos efectivo, ¿no? Porque el efectivo pues no queremos cobrar por él. Y además, que el efectivo bien visto, o bien tiene menos rentabilidad todavía que los bonos, o bien tiene más riesgo de crédito. O sea, no hay solución fácil, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido la inversión en bonos porque, independientemente de la rentabilidad esperada que tenga, ayuda a compensar las caídas de una cartera de acciones. Es decir, aporta diversificación. Y por eso sigo defendiéndolo. Y ya sé que para aquellos que opinan que las caídas de mercado a corto plazo no tienen en realidad importancia, ¿no? Porque hay que ser un inversor de muy largo plazo, y a largo plazo pues en principio ya das tiempo a que la cartera de acciones vaya recuperando, ¿no? Pero lo cierto es que, yo no sé cuántos conocerás tú, pero la gran mayoría de los inversores no están preparados para tener una inversión de 100% renta variable, y las aseguradoras tampoco, bien por ley, pero luego también por una pura gestión de balance, ¿no? de capital propio. Entonces, yo racionalizo que la gente que está invirtiendo en bonos ahora es precisamente por el poder de diversificación que tienen. Y los que, de hecho, los que están pagando por darle dinero al gobierno alemán, es una prima de un seguro, de la misma forma que tú pagas un seguro cuando quieres protegerte contra algo, ¿eh? ¿Es irracional la gente que... No, estamos en un sitio asegurador, ¿no? ¿Es irracional que la gente se asegure contra el fallecimiento? No. Es perfectamente racional. Pues lo mismo, exactamente igual, puedes racionalizar que la gente invierta tipos negativos en renta fija. Entonces, ¿a dónde van a ir los tipos? No tengo ni idea. Pero vamos, aquellos que antaño decían que en breve íbamos a observar una subida de tipos, que esto se iba a normalizar,
yo creo que ahora están ya más, ¿no? Ya que no se sabe cuánto tiempo va a durar, porque no se sabe. Entonces yo le diría a la aseguradora, me parece buena idea lo de complementar una parte de renta fija con acciones, eso me parece muy buena idea, hasta lo que puedas, y lo que sí les diría es que no hagan lo que muchas hacen, que es, como la renta fija de alta calidad me está pagando poco, voy bajando en el nivel crediticio de la cartera de renta fija, que es una forma de aumentar la rentabilidad, o sea, porque no es lo mismo prestarle a Alemania que prestarle pues, yo qué sé, a Venezuela, ¿no? Los dos son un préstamo, pero uno paga mucho más que el otro, muchísimo más, si queréis. Ese paga mucho más, pero el riesgo es otro, ¿no? Y esto, pues, yo creo que es un error, aumentar el riesgo crediticio por el entorno de tipos. Última pregunta. Entonces, aquí hay una sala llena de actuarios o futuros actuarios, que está bien que están tan interesados en esos foros, porque un actuario tiene que saber mucho de inversiones. De hecho, en el mundo laboral ya es un prerequisito. Entonces, una vez que hemos en Milliman terminado nuestro proceso de selección de esos actuarios, van a estar buscando trabajo. ¿Qué tipo de perfil de personas? Es decir, si buscas un becario o un recién salido de la universidad, ¿qué perfil buscáis? Un perfil normal. No, normal es una persona que tenga curiosidad, joder, que si de verdad nosotros recibimos en Magallanes, es que eso es real, es que Luca es verdad, o sea, recibimos solicitudes, muchas, y se falla lo elemental, ¿no? Mucha formación, muchos títulos, muchas cosas, que yo lo entiendo, ¿no? Porque, joder, no tienes experiencia, entonces ¿con qué cubres? ¿Con qué te puedes diferenciar? Pues tienes muchos títulos, muchos idiomas, que está bien, o sea, no quiere decir ahora que no quiero desincentivarlo, ¿no? Pero cuando das la oportunidad, cuando hablas con una persona, o sea, tú echas en falta, yo echo en falta el sentido común, ¿no? Una visión de sentido común de cómo está el mundo, de hablar de estas cosas de volatilidad y de riesgo, y que te empieza a hacer una disertación de qué es la volatilidad y qué es el riesgo y tal, joder, y que nos perdamos algo básico, que riesgo es perder dinero, no le vamos a dar más vueltas, cosas así de sentido común, ¿no? Eso es lo que yo particularmente pues echo en falta cuando vemos a gente muy preparada, ¿no? Lectura más allá de lo que estrictamente se da en las carreras, ¿no? Eso yo lo echo en falta porque yo lo sufrí. O lo experimenté, no que lo sufrí, yo lo experimenté. Mira, yo me doy con la inversión, con las inversiones por accidente, pero porque tengo una curiosidad por leer. Ese tópico que dice, no, yo es que me gusta mucho leer y tal, sí, vale, como todo el mundo. Gracias a que me gustaba leer y a los efectos fortuitos que pasan en la vida, coincidió que me di de bruces con Benjamin Graham y David Dodd en un libro que para mí es un manual que, oye, igual ahora ha cambiado y en los grados de economía y de finanzas se empieza a dar como un manual, no lo sé, sería una sorpresa muy positiva. Y a mí ese libro me ha enseñado, es el inversor es Security Analysis, análisis de valores. Eso es la base de análisis fundamental. Y yo lo descubrí por un desengaño que tuve con la inversión cuantitativa. Cuando cayó el Long Term Capital Management, finales de los 90. Yo quería ser como los tíos del Long Term Capital Management, eran mis ídolos, eran mis Messis del momento, o mis Ronaldos. Y yo descubrí, leyendo un artículo, que los que lo habían hecho bien y tal, en el Financial Times creo que era gente como Benjamin Graham y David Dodd. Pues gracias a estar expuesto a leer, a ampliar mi conocimiento, a poner en duda o poder criticar aquello que había aprendido, entonces yo eso he hecho un poco en falta cuando veo a recién titulados. No es hacer algoritmos cuadráticos y ser más rápido que tú, no. Es esto. Yo en esto también tengo una opinión un poco distinta. No quiero decir que, o sea, obviamente hay que fomentar la reflexión y la lectura independiente, ¿no? Yo creo que leer mucho, yo he conocido poca gente que leyera mucho y no me pareciera interesante.
Pero a mí me gusta que, uno, sepan programar y dos, sepan manejar grandes cantidades de datos. ¿Por qué? Porque es que para cualquier cosa. O sea, y ya no hablo de inversiones, hablo de oye, que hay que hacer un emailing a los clientes para contarles no sé qué. Es que la diferencia entre el que se lo sabe hacer y el que tiene que definirlo para que luego otro lo haga es enorme, ¿no? Y he puesto un ejemplo de un emailing, pero imaginaros, ¿no?, la cantidad de cosas que se te pueden ocurrir, que pueden pasar en una empresa, ¿no? Entonces, yo sugeriría que independientemente de la formación, intentar complementarlo de alguna manera con aprender a implementar cosas y a manejar grandes cantidades de datos. Pues yo creo que sentido común y también técnica cuantitativa, la verdad que son dos ingredientes interesantes. Bueno, la charla, lo que moderada aquí ha terminado, y abusando de vuestra paciencia, si nos permitís, porque sabemos que hay mucha gente que está muy expectante de poder hacer una pregunta a vosotros. No vamos a abusar tampoco del tiempo de nuestros ponentes, entonces daremos unas cuantas preguntas para ellos, y lo que rogamos es que tanto la pregunta como si puede ser la respuesta que sea lo más restringida posible. Vale, entonces no sé si hay alguna pregunta en la audiencia. Vale, he dicho audiencia expectante, pues perfecto, pues ahí por favor. Bueno, quería un par de preguntas rápidas. A Iván, ¿qué ventaja tiene vuestra aproximación frente a una estructura de capital riesgo, hoy que están tan de moda? Y sí. ¿Qué ventajas le ves? Y la segunda es solo una pequeña visión vuestra de el inversor individual, ¿dónde queda? ¿Tiene sentido? ¿Hay ya sitio para él o ya no? Pues la de Private Equity o el capital riesgo, nuestra filosofía de hecho es muy parecida a la de un capital riesgo. En rentabilidad histórica son datos similares los que estamos dando en 20 años. La diferencia o la ventaja, tal vez, es que nosotros tenemos el reto de ofrecer liquidez diaria. Eso es, nosotros tenemos NAV o valor liquidativo diario. Ese es el gran reto que tenemos, que lo sufrimos en periodos donde la volatilidad, otra vez más nuestra amiga, pues hace de las suyas, ¿no? Entonces nosotros empezamos en un punto y terminamos en un punto superior, pero entre medias, por esa volatilidad diaria, que se le denomina el mark to market famoso pues tenemos que marcar las diferencias o las variaciones diarias. La diferencia, la ventaja, si la liquidez diaria alguno lo considera ventaja, es esa, ¿no? Diferencia con el capital riesgo. Pero nuestra forma de aproximar a las empresas es igual. Es igual. Nosotros vamos a la empresa, la analizamos, nos sentamos con ellos, consume mucho tiempo, como una de las reflexiones que hacíamos antes, una de las preguntas de Pedro. Nos metemos en la cocina y en lugar de comprar toda la compañía, compramos unas acciones de esa compañía, que a veces son porcentajes significativos de esa compañía. Y esperamos el tiempo necesario. Y el inversor individual, para nosotros tiene toda la cabida. Es que nuestros fondos no tienen ningún límite por abajo para el inversor individual. O sea, todo lo contrario, yo diría que dentro de la gestión, bueno, ya hablo por nosotros, no tenemos ningún tipo de limitación, de importe mínimo para cualquier tipo de inversor. Tenemos institucionales, tenemos más profesionalizados, menos profesionalizados, y tenemos a mis padres, mi familia y mis amigos, que no saben nada de finanzas. La pregunta era más, o sea, el inversor individual, si hoy puede tener algún papel ya en el mercado. A él directamente, totalmente. Y mucho más, y yo creo que mucho más, comparado con ese 96% que ponía Unai ahí de gestores en general que le cobran y no le aportan mucho. Vamos, yo creo que hay un universo ahí. Sí, yo estoy convencidísimo, y eso fue una de las cosas que a mí personalmente, porque uno solo tiene que indignarse y tal, no, fíjate lo que cobran, fíjate lo que tal, fíjate lo que hacen, fíjate que nadie bate, fíjate, no, pues uno se tiene que indignar para luego actuar si es coherente, y unos tiran por la gestión indexada, muy bien hecho por la parte de Unai, y otros tiramos pues por la parte que nos gusta y se nos da bien y creemos que es
analizar las compañías. Pero yo, fijaros, voy a ser un poquito más negativo, ¿no? Lo que hemos visto es que la gran mayoría de los gestores no consigue batir al índice, ¿no? Entonces estamos hablando de un inversor individual que por de pronto se ahorra las comisiones, pero está dedicando tiempo, ¿eh? Y todos sabemos que el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, si no lo dedicas, entonces te ahorras todas las comisiones, pero estás compitiendo en el mercado con gestores activos, ¿no? Que dedican tiempo. Y si lo dedicas, pues tienes que dedicarte a ello, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo huiría de aquellos de ganarse la vida como trader, que hay mucho curso, ¿no? de esta temática, pues decir simplemente que si a los profesionales les cuesta, ¿no? A los profesionales les cuesta, de nuevo, ¿no? La gran mayoría no consiguen batir al índice. A título personal, pues yo diría que un poquito más difícil aún, ¿no? Entonces, vamos, lo reflexionaría mucho antes de dejar el trabajo para dedicarse a invertir de manera individual. Hemos hablado de libros, ¿alguna referencia de libros? Yo he hablado de Benjamin Graham, ¿no? Que está hasta en la sopa, bueno, creo yo, no sé. El inversor inteligente, que es la obra tótem de Benjamin Graham, está escrito para individuales. Yo recomiendo que se relea, la edición en español hay. Peter Lynch gestionó en su momento uno de los fondos más rentables en ese periodo de tiempo, fueron 13 años. Los libros que escribe, y es un inversor reputado, institucional, súper profesional y súper dotado, todos los súper tiene. Escribió sus libros pensando en el inversor individual y son deliciosos de leer y muy recomendables como referencias bibliográficas. Si queréis una complementaria, hay un libro que me encanta a mí, que es Un paseo aleatorio por Wall Street, es Malkiel. De Malkiel, donde básicamente pues, argumenta si te lo quieres hacer tú, ok, pero indexate. Gracias por las respuestas breves, o sea, acabamos con... Bueno, lo primero agradeceros a los dos que hayáis venido aquí, a vuestra casa. Y no quiero preguntar nada, porque yo creo que la charla ha estado muy bien, porque es de las charlas que me gustan, porque abre más preguntas que cerrarlas, ¿no? Y da lugar al debate. Simplemente un comentario muy concreto sobre la pregunta que ha hecho Luca, que creo que es la pregunta relevante, y es el horizonte de los tipos de interés. Decir que yo estoy con Iván, yo creo que el mercado de deuda está sobrevalorado y que ahora el problema es cómo salimos de esto, ¿no? Porque el mercado de renta fija o el mercado de dinero es el mercado más intervenido del mundo, porque tiene jugadores muy importantes como son los bancos centrales. Y Mario, ¿no? Que yo le admiro al italiano, que ya es italiano errante porque ya no está en el gobierno del Banco Central, lo hizo muy bien, pero ahora tiene Lagarde un panorama complicado. Y yo creo que este es uno de los puntos, porque una vez los tipos de interés empiecen a subir, no sé cómo reaccionará la renta fija. Tú te has hecho tus números, me parece que estarán bien seguro, pero bueno, la duración de las carteras y esto va a llevar a un impacto importante. Yo creo que esto es uno de los efectos o de los eventos relevantes. Y respecto al comentario que ha hecho Unai, no es que yo pensara, ¿no? Yo se lo decía a mis estudiantes, y ahí tengo algunos. A ver, es que Mario Draghi hace 1 año y medio decía que iba a subir los tipos de interés. Claro, si Mario Draghi te lo dice, pues te lo crees, ¿no? Hasta que en enero, febrero dijo, bueno, venga, vamos a... Bueno, la Reserva Federal... Todo lo que había dicho... La Reserva Federal empezó a subir tipos a finales del 18. ¿Cómo vamos a salir o cómo saldríamos con dolor o mucho dolor? ¿Os acordáis? Finales del 18 hubo un sell-off muy fuerte, que ahí caía todo, la calidad, el growth, el value, el que estaba arriba, el que estaba abajo, ahí caía todo, y eso fue un experimento, no buscado, pero fue un experimento de ¿cómo sería salir de este escenario de tipos bajo? Y dijo la Reserva Federal, vamos a subir tipos. Subió tipos. Se nos ha olvidado casi, pero la Reserva Federal subió tipos. Y el Banco Central Europeo, como siempre, estuvo un poco ahí, pues yo no subo. Dije que iba a subir, pero ya no lo voy a subir, como veo lo que está pasando ahí.
O sea, ¿cómo se sale con dolor o mucho dolor? O sea, no es... Se saldrá así. ¿Y qué va a subir? Lo que más se ha beneficiado de estos tipos bajos. Y por definición, ¿qué es lo que más ha beneficiado? La deuda soberana, el investment grade, las empresas percibidas como calidad, porque la predictibilidad de sus beneficios es muy alta. Lo que nos promete crecimiento, aunque no lo haya. Una empresa de tecnología que te promete cambiar el mundo y unos crecimientos exponenciales, eso se vende hoy. Aunque luego caiga, como WeWork. WeWork, nosotros le hemos dedicado tiempo, que luego eso no está ni recompensado ni nada de nada. Pero bueno, intelectualmente te llena mucho. Nosotros hemos dedicado una saga a WeWork porque eso es para que se hagan 1000 trabajos. O sea, nos hemos leído el prospecto de 520 y tantas páginas con el espécimen que crea WeWork, que se llevó $1 billón, y ahí le tienes, por ceder la palabra we. Y tú veías en las estimaciones crecimientos del 30, 40, 35% de aquí al día del juicio final. Joder. En un entorno macro de tipos bajos y crecimientos que languidecen, la gente mata por eso que te prometen. Ya es que no es que lo haga, es que no lo entrega, es que te lo promete hasta que cae. O sea, va a haber dolor y va a haber un dolor fuerte, como hemos tenido en otras burbujas. Joder, si es que, acordaos cuando Terra capitalizaba más que Repsol, cago la leche. Es que eso no fue hace un siglo, fue hace 20 años. No, hace 20 años. Yo, dejadme que dé el contrapunto, que van a subir los tipos, yo creo que lo sabemos todos. Ahora bien, yo creo que lo que no sabemos nadie es cuándo. Entonces, lo que pasa con la inversión, además de tener razón, hay que tener razón en el momento, ¿no? Entonces, desde que, bueno, van a subir los tipos, ¿no? Pues fantástico, me pongo corto del punto. Y ya está. Si llegas a haber hecho eso hace 5 años, cuando ya estaban bajos, ¿no? Te echan del trabajo, ¿no? Entonces, no, es así, ¿no? Entonces, me leí un libro este verano que me encantó, que se llaman Super Forecasters. Es Philip Tetlock. Y lo que ha definido súper bien es, claro, hacer predicciones es muy sencillo. Pero claro, no, esto es probable, es menos probable. No, dime con qué probabilidad crees tú que esto va a ocurrir y además dime en qué plazo. Tiene que ser un plazo medible y demás. Y he hecho toda una teoría sobre si se puede predecir o no. Entonces, pero con el dinero es muy sencillo. Entonces, si tú, los inversores opinamos con nuestro dinero. Entonces, si alguien te dice que esto piensa que es una burbuja, pero no está corto del boom, es que no lo piensa. O por lo menos piensa que no va a explotar a corto plazo. Entonces, y decías que efectivamente que es un entorno el mercado monetario está completamente intervenido. Mayor razón para pensar que quizá no van a dejar que los tipos suban de manera desordenada. No, esto es evidente. Ese es el problema de la gana. Miquel. Claro. Entonces, en fin, que yo es que he gestionado carteras grandes de renta fija en el pasado, ¿no? Entonces, durante un tiempo soñé con que podía predecir cuál iba a ser los tipos de interés al año siguiente. Ya se me olvidó. O sea, ya he visto que esto, yo no sé, pero es que nadie sabe. Nadie lo sabe. Bueno. Nadie sabe cómo va a ser el tipo de interés del año que viene a largo plazo. Bueno, yo pienso que con esta interesantísima reflexión de que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Un debate que ha sido apasionante. La verdad que, como ha dicho Iván, ha sido un ejercicio intelectual que yo creo que hemos saboreado muchos de los que estamos aquí y que muchísimas gracias por la enorme gratitud de compartir con nosotros vuestra sabiduría del mercado. Y gracias por venir aquí a la Carlos III.